La Primera Guerra Mundial. Contexto y causas. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran conflicto internacional del siglo XX. Esto ocurrió desde el 1914 hasta el 1918. La causa formal fue por el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro. También habían otras causas: conflictos territoriales, nacionalismo, sistema de alianzas. Estaban las Triple Alianza, por Alemania, Austria-Hungría e Italia al comienzo, y la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia, Gran Bretaña, y después de la salida de Rusia se unió a Estados Unidos. La vida en las trincheras era muy dura. Los soldados pasaban días, semanas e incluso meses viviendo en zanjas excavadas en el suelo para protegerse de los ataques enemigos. Las trincheras estaban llenas de barro y agua. Había ratas, enfermedades y escasez de alimentos. Además, el frío, la humedad y el miedo constante hacían que las condiciones fueran muy difíciles. Los soldados debían permanecer siempre alerta, ya que un ataque podía ocurrir en cualquier momento. Hubieron 4 fases de este conflicto. La primera etapa se le conoce como guerra relámpago o guerra de movimientos, pero pese a la avanzada de los ejércitos en los distintos frentes, no lograron resultados que fueran decisivos. Se desarrolló en 2 frentes, en el occidental y en el oriental. En el occidental, Alemania avanzó sobre Bélgica y chocó con Francia, mientras que en el oriental los alemanes enfrentaron el avance de los rusos. Luego siguió la etapa de la guerra de las trincheras, donde este tipo de batalla consistía en zanjas establecidas donde los soldados blindaban las entradas con púas, sacos, madera y minas. En el 1917 hubo una crisis donde Rusia se vio afectada y comenzó con las negociaciones de paz. Y en el 1918 Alemania lanzó una ofensiva y falló, entonces tuvo que firmar el fin de los combates, o sea, el Tratado de Versalles. En esta guerra se pudieron ver avances tecnológicos que no se habían visto antes, como lo fueron las ametralladoras o los tanques o también los submarinos. Algunas de las consecuencias que quedaron luego de la Primera Guerra Mundial fueron principalmente que murieron más de 16 millones de personas y hubieron millones de heridos. También que muchas ciudades, fábricas y campos quedaron totalmente destruidos, principalmente en Europa. También pudimos ver la desaparición de imperios como el austrohúngaro y el otomano. Y al final de la guerra, Alemania fue considerada responsable del conflicto y recibieron duras sanciones que se pagaron hasta hace unos años. El final de la Primera Guerra Mundial fue en el 1918, en donde Alemania ya se encontraba totalmente debilitada por las derrotas militares. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, que puso fin a estos combates. Luego, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que estableció las condiciones de paz. Este tratado obligó a Alemania a perder territorios, reducir ejército, pagar grandes indemnizaciones y aceptar la responsabilidad por la guerra. Estas condiciones para Alemania provocaron un gran descontento, que años después favoreció el surgimiento del nazismo y contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Hola, buenos días. Nos encontramos en Alemania y tenemos un invitado muy importante. Hans Müller, un ex militar de la Primera Guerra Mundial, está aquí con nosotros. Adelante. Bueno, acá llegó Hans Müller, un ex militar de la... Primera Guerra Mundial, en Bueno, Alemania. Exacto. Vamos a estar haciendo unas preguntas para que ustedes entiendan mejor el contexto de toda esta situación y un poco de cómo fue su interacción con la guerra. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta a Hans Müller, que es: ¿cómo recibiste la noticia que tenías que ir al frente para apoyar y mostrarle el orgullo a Alemania? Bueno, realmente al comienzo me sentí muy honrado porque sentí que iba a beneficiar a mi país con mi ayuda y bueno, realmente fue una experiencia que no fue lo que yo pensaba y no sé, fue algo que es inexplicable. Claro. En relación a tiempo, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué pensabas? ¿Qué ocurrió? Fue totalmente lo contrario a lo que yo había pensado. Pensé que iba a ser una guerra corta, pero fue todo lo contrario. Literalmente terminó siendo una guerra en la que yo perdí la noción del tiempo, porque ya no sabía ni siquiera cuándo era la mañana o la noche. Ya no teníamos tiempo ni de dormir ni descansar. Era realmente horrible. Está bien, está bien. Bueno, nos contaron que allá en las guerras habían trincheras. ¿Nos puedes contar un poco cómo era la vida ahí adentro? ¿Que podían dormir, descansar? ¿Qué pasaba? Las trincheras eran un tema. Estábamos 24/7 ahí, no podíamos salir, eran realmente asquerosas. Ibas caminando y podrías encontrar el cadáver de tu compañero con el que habías luchado el día anterior. Estaba lleno de ratas y todas sus enfermedades. Los días de lluvia se solía inundar y con nuestros cascos teníamos que ayudar entre todos para poder sacar el agua lo más posible, lo cual no siempre servía y muchos de nosotros terminamos viéndonos afectados por una enfermedad que nos llegaba a los pies y nos costaba muchas veces la vida. Perfecto. ¿Sabes más o menos cómo estaba compuesta las trincheras? La composición en general. Realmente no es algo que nos hayan contado al entrar a la guerra, pero al verlas solamente, como las vi yo, pues eran profundas, preparadas con madera y en algunos lugares habían unas pequeñas habitaciones donde nos podíamos esconder cuando habían bombas excesivas en las trincheras. Claro. La información que nosotros nos trajeron de la guerra también informa que habían sacos de arena y había Sí. arcos con púas. ¿Es cierto eso? Sí, todo eso es cierto. Ahora mismo no sé si se podrá poner en la pantalla, pero podríamos poner algunas imágenes de representación para que se vea cómo era. Exactamente. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué fue lo más difícil de la guerra y dónde te ubicaste principalmente? Porque viste que al ser en diferentes países, que el frente, que aquello otro. Bueno, en mi opinión, lo más difícil de toda la guerra, lo digo realmente en mi opinión porque de seguro para otros sobrevivientes que puedan contar debe haber sido diferente, pero para mí lo más complicado ver fue el cuerpo de mi compañero en medio de las trincheras, siendo comido por ratas. Fue una imagen que fue traumática para mí, aún la tengo en mi cabeza. Y bueno, yo principalmente peleé en los frentes de Bélgica y Francia, que fue algo muy brutal realmente. ¿Y qué fue lo más extraño que tú sentiste al dejar Alemania? Bueno, me sentí separado de lo que soy, porque yo me siento muy orgulloso y honrado de ser alguien alemán. Me siento parte de Alemania, soy muy orgulloso de ser de ahí y fue muy complicado salir de mi país. En relación a familia, ¿cómo lo sentiste? Sí, también saber que podría mi familia perderme o siquiera saber si yo estaba vivo o estaba muerto
me hacía sentir muy mal porque yo sabía que ellos iban a preocupar por mí y es algo que no me gustó mucho. Está perfecto. Bueno, por última pregunta tenemos, ¿qué cambio fuiste lo que sentiste más marcado luego de terminar la guerra? Y a ver si nos podrías contar un poquito. Bueno, yo la verdad siento que luego de la guerra cambié mucho. Mi carácter se volvió más violento, me volví una persona más fría, más bruta. Al comienzo, cuando me reencontré con mi familia, no sabía cómo expresarme, no podía demostrar felicidad porque había estado tanto tiempo en las trincheras sin sonreír realmente, sin que sea una sonrisa falsa, muchas veces es lo que sucedía. Fue complicado con toda mi familia para poder expresarme y demostrarles que los había extrañado tanto. Luego me pude acomodar a ese tema, pero fue complicado. Está perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me retiro. Ha finalizado este programa. Nos vemos otro día. Agradecemos a la entrevista que realizó mi compañero hace unos minutos con el ex militar y a continuación veremos a la ex esposa del militar Carl Schneider, Amelie Lillis. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, empezaremos con la primera pregunta. Nos gustaría saber cómo fue tener que despedirse de su esposo antes de que él se marchara a la guerra. Bueno, para mí y para mis hijos fue un momento muy vulnerable de nuestra vida. La verdad es que sufríamos mucho porque me tuvo que hacer un montón de ocupaciones que no tenía antes. Y no tener la certeza de cuándo él iba a regresar nos costaba un montón. Bueno, eso me imagino que puede ser muy complicado. Y sobre esos temas, ¿cómo era tener que esperar noticias de él para saber si se encontraba bien, vivo? Bueno, él nos mandaba cartas cuando estaba ya en la guerra, explicándonos cómo era y cómo se sentía, qué ocurría en esas guerras. Luego de que termine la entrevista, ¿puedo leer la carta que me mandó una vez? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo usted ve que la guerra afectó a la vida de su esposo? Bueno, la guerra no solamente afectó a la vida de mi esposo, sino a la mía y la de mis hijos. Él llegó cansado, pero gracias a Dios con vida. Y en mi caso me sentí muy apenada por los demás porque hubo un montón de fallecidos, en tanto como mi país y como los demás países. Entonces fue muy difícil y sin duda me encantaría concientizarlos a los demás para que esto no vuelva a ocurrir jamás. Y la última pregunta para finalizar esta entrevista, nos gustaría saber qué te gustaría que la gente recuerde de esta época. Bueno, a mí me gustaría que la gente recuerde que no solamente afectó a los soldados, sino también a las mujeres y a los hijos. Porque cuando los hombres se fueron, empezaron a irse, nos dejaron a nosotras a cargo. Nosotras tuvimos que empezar a trabajar en fábricas, nosotras tuvimos que hacer todo el trabajo que ellos hacían y fue complicado, fue complejo y sí, fue algo que nos armó de valor también, pero fue complejo. Me imagino. Pasar de un momento a otro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Voy a leer la carta. Ok, acá tengo la carta y mi esposo no solamente dice que me extraña, sino me cuenta cómo vivía allá en la guerra. Así que se las leeré con permiso. Adelante. Querida Amelia, quería contarte todo lo que ha estado ocurriendo en la guerra, pero debido a los conflictos no he podido descansar todavía. Quería saber cómo estás pasando y comentarte que muero de ganas de volver a casa. Esto no es para nada lo que nos dijeron en el discurso. Todo es muy sangriento y triste. Casi no nos brindan alimentos y los baños ni siquiera son baños. Nos hemos estado quedando en un lugar llamado trinchera. Sin dudas es la parte más segura de la guerra. Está bastante protegida. Tiene alambrados con púas, estructuras de maderas, escaleras, un tipo de sótano y otras cosas más. La primera noche que llegué estaba contento, pensando que todo iba a estar bien, pero me equivoqué. Me dieron de trabajo levantar las insignias con el nombre de los fallecidos. Me sentí muy mal.
Ese día incluso pensé en llevarme un abrigo más de los que murieron, porque las trincheras están tan frías que se siente hasta en los huesos. Pero estaba todo muy embarrado. Entonces seguí haciendo mi deber. Estoy asustado. No se sabe lo que pueda pasar. En serio espero llegar a salvo a casa para poder terminar de disfrutar mi juventud como corresponde y no morir por culpa de nadie. Pensar en ti me ayuda a querer seguir luchando, pero cada día es más difícil. El sonido de las armas ya me tiene mal, muy mal. Te seguiré informando, espérame. Besos, tu esposo.